Era el 11 de junio de 1982. Monte Longdon, Islas Malvinas. Caían las 6 de la tarde y 34 y el crepúsculo helado del Atlántico Sur comenzaba a devorar la poca luz que quedaba en el cielo plomizo. El soldado conscripto Aguirre, del Regimiento de Infantería 7, estaba acurrucado en su pozo de zorro, un hueco precario cavado en la turba negra y húmeda que apestaba a tierra mojada y a pólvora. El frío penetrante se le metía en los huesos, un enemigo más silencioso pero igual de implacable que los ingleses. Entre sus manos enguantadas y entumecidas, sostenía el tubo de su lanzacohetes Instalaza M65. Con un trapo que alguna vez fue blanco, limpiaba meticulosamente el visor y el mecanismo de disparo, un ritual casi sagrado después de la brutalidad de un día que se negaba a terminar. Esa misma mañana, su sección se había enfrentado al avance de 6 blindados ligeros británicos. Eran rápidos, casi fantasmales en la niebla matutina. Habían disparado 23 granadas. El resultado, 0 penetraciones confirmadas en el blindaje enemigo. Los proyectiles de carga hueca parecían resbalar sobre las siluetas anguladas de esas bestias de metal, o simplemente no lograban el ángulo de impacto correcto para ser efectivos. 3 camaradas de su sección habían caído cuando los blindados devolvieron el fuego con sus cañones de 76 milímetros y sus ametralladoras coaxiales. Aguirre estaba vivo de milagro, solo porque su pozo estaba parcialmente protegido por un montículo de rocas que desviaron la metralla. Un milagro amargo, cubierto del barro y la sangre de sus amigos. Mientras limpiaba el arma, sus ojos se clavaron en la carcasa de un FV-101 Scorpion que yacía destrozado a unos 200 metros. No lo había destruido su sección. Fue alcanzado por un certero disparo de la artillería argentina durante la noche anterior, probablemente uno de los Otto Melara, de 105 milímetros que eran el orgullo de nuestros artilleros. Pero había algo extraño en ese vehículo calcinado, algo que Aguirre no podía dejar de mirar. Una anomalía en la destrucción, un detalle minúsculo que estaba a punto de cambiar por completo la desesperada defensa de Puerto Argentino. El FV-101 Scorpion era el caballo de batalla de los regimientos de reconocimiento blindado británicos, los Blue Eagles. Desarrollado en la década de los 60, era un vehículo de reconocimiento, no un tanque de batalla principal, pero en el terreno blando y difícil de las Malvinas, su ligereza y velocidad lo convertían en una amenaza letal. A diferencia de los pesados tanques de acero, el Scorpion estaba construido casi en su totalidad con una aleación de aluminio soldado. Esto le daba una ventaja crucial en la turba donde un tanque más pesado se hubiese hundido. La variante que desembarcó en San Carlos pesaba apenas 8 toneladas. Su motor Jaguar J60 de gasolina le permitía alcanzar velocidades de hasta 72 km por hora en terreno favorable, moviéndose con una agilidad felina entre las rocas y los pozos de agua. Pero su verdadero poder no radicaba en la velocidad, sino en su capacidad para aparecer de la nada, golpear y desaparecer. Estaba armado con un cañón de baja presión de 76 milímetros que podía disparar una variedad de municiones, desde alto explosivo hasta High Explosive Squad, capaces de causar estragos en las posiciones de infantería. Y su blindaje de aluminio, aunque ligero, estaba ingeniosamente angulado para desviar proyectiles de armas ligeras y metralla. Para un soldado conscripto armado con un lanzacohetes de la generación anterior, era un fantasma casi invulnerable. El Instalaza M65, el arma que Aguirre sostenía con tanta familiaridad, era un sistema español robusto y fiable, pero su efectividad contra blindajes modernos era una cuestión de ángulo y suerte. Su granada de 88,9 milímetros contenía una carga hueca diseñada para proyectar un chorro de metal fundido a altísima velocidad al impactar. Este chorro era capaz de perforar el acero, pero todo dependía de un impacto casi perfecto, a 90 grados de la superficie del blindaje. Contra las placas inclinadas del Scorpion, la mayoría de los disparos simplemente resbalaban, la energía de la explosión se disipaba sin lograr la penetración. La única manera confiable de detener a un Scorpion era con artillería pesada, minas antitanque o un ataque aéreo de los Pucará, opciones que eran lentas, requerían una coordinación compleja y no siempre estaban disponibles cuando las bestias de aluminio atacaban en la penumbra del amanecer. Pero Aguirre estaba a punto de encontrar otra forma.
Una forma terrible y precisa. Terminó de limpiar su instalaza, el frío metal ahora brillaba débilmente bajo la luz gris. Tomó una decisión. Técnicamente, no debía abandonar su posición, carajo. El teniente Rojas se lo había repetido hasta el hartazgo, nadie se mueve de su pozo sin una orden directa. Pero la curiosidad, esa mezcla de instinto de supervivencia y fascinación por el enemigo, era más fuerte. Quería ver de cerca el vehículo que había matado a tantos de sus camaradas. Quería entenderlo para poder matarlo. Se deslizó fuera de su pozo, moviéndose agachado, casi arrastrándose sobre la turba helada. El viento silbaba a su alrededor, trayendo consigo el eco lejano de un combate en otro sector del monte. Mientras se acercaba al escorpión destruido, notó algo que no había podido ver desde la distancia. El blindaje frontal y los laterales del vehículo tenían múltiples marcas de impactos superficiales, cicatrices de fusiles FAL y quizás de ametralladoras pesadas. Las balas habían rebotado como era de esperar. El blindaje de aluminio, aunque ligero, era más que suficiente para detener munición de calibre 7.62. Pero entonces, Aguirre vio algo diferente. En el costado del casco, justo debajo del anillo donde la torreta se unía con el chasis, había un impacto que parecía haber penetrado parcialmente. No era un agujero limpio. El metal no se había roto, sino que se había deformado hacia adentro, como si una fuerza inmensa lo hubiera abollado. Parecía un fragmento de la explosión del obús de artillería que lo había destruido. La pintura verde y negra estaba arrancada, revelando el brillo plateado y opaco del aluminio desnudo. Aguirre se acercó más, el corazón latiéndole con fuerza. Examinó el impacto con cuidado, pasando sus dedos entumecidos sobre el metal retorcido. Él sabía que el blindaje lateral del escorpión era más delgado que el frontal, eso era doctrina básica. Pero lo que no sabía, lo que nadie parecía haber notado antes, era la configuración específica de cómo las placas de aleación estaban unidas en esa sección. El blindaje lateral del casco era una placa de aluminio de unos 20 milímetros de espesor, pero en el punto exacto donde se unía con la base del anillo de la torreta, había una junta estructural. No era una soldadura como en los tanques de acero, era una unión remachada y reforzada, diseñada para absorber vibraciones. Y justo en esa línea de unión, para encajar perfectamente con la estructura del anillo, la placa de aluminio presentaba una franja completamente plana, sin ninguna angulación. Un escalón vertical de no más de 5 centímetros de alto. En ese punto, el blindaje efectivo era solo el grosor nominal de la placa, sin el beneficio del ángulo. Un blanco perfecto de 90 grados. Aguirre midió la franja con los dedos de su mano. Aproximadamente 4 centímetros de alto, corriendo a lo largo de toda la circunferencia de la base de la torreta. Una línea de debilidad estructural. Se preguntó, ¿podría una granada de carga hueca del instalaza, impactando en esa superficie plana, concentrar toda su energía sin desviarse? Aguirre no era ingeniero, pero había disparado suficientes cohetes y había visto suficientes rebotes para saber que, tal vez, solo tal vez, la respuesta era un sí rotundo. Regresó corriendo a su posición, el viento azotándole la cara, el descubrimiento ardiendo en su mente como una brasa. Encontró a su teniente, Rojas, un joven oficial de carrera que intentaba mantener la calma en medio del infierno, revisando unos mapas tácticos a la escasa luz de una linterna cubierta con un paño. «Mi teniente», jadeó Aguirre, la voz ronca por el frío y la emoción. «Necesita ver algo en ese escorpión destruido. Venga, por favor». Rojas lo miró con el escepticismo cansado de un hombre que ha escuchado demasiadas teorías y ha visto demasiados soldados morir. Pero la insistencia en los ojos del conscripto, la urgencia en su voz, lo convenció. Los dos hombres caminaron de regreso al blindado calcinado, moviéndose con cautela en la oscuridad creciente. Aguirre le mostró el punto débil. Le explicó su teoría sobre la junta del blindaje, sobre la falta de ángulo. Usó la punta de su cuchillo de trinchera para raspar el metal alrededor del remache, para mostrar la superficie perfectamente vertical. Rojas se arrodilló, examinó la abolladura causada por la metralla, y luego siguió la línea de la junta con sus propios dedos.
Una luz de comprensión se encendió en sus ojos. Confirmó lo que el soldado había descubierto. El blindaje en ese punto específico no solo era más delgado en términos efectivos, era un blanco ideal para sus armas. Soldado Aguirre, dijo el teniente Rojas, y por primera vez en días, había un matiz de esperanza en su voz. Vos podrías haber encontrado exactamente lo que necesitábamos, pibe. Esa misma noche, en un puesto de mando improvisado en la ladera del monte, el teniente Rojas llevó el descubrimiento directamente al capitán Ferrer, el comandante de la compañía. Ferrer, un hombre curtido y de pocas palabras, convocó un consejo de guerra improvisado. A la luz de varias lámparas de queroseno, que proyectaban sombras danzantes sobre los rostros sucios y barbudos, se reunieron los jefes de las 3 secciones de infantería que defendían el sector. Ferrer presentó el hallazgo con una crudeza brutal. Caballeros, el soldado Aguirre puede haber encontrado una vulnerabilidad en el escorpión que podemos explotar. La junta entre el blindaje lateral y la torreta tiene una sección vertical, sin ángulo. Son apenas 20 milímetros de aluminio puro. Si podemos impactar esa área específicamente con los Instalaza desde 300 o 400 metros, tenemos una posibilidad real de penetración. Una posibilidad de verdad. Hubo un escepticismo inmediato en la sala improvisada. El área objetivo era una franja de menos de 5 centímetros de alto. Impactarla desde 400 metros en medio de la noche, con la niebla y el estrés del combate, requeriría una precisión extraordinaria. Y exponer una posición de lanzacohetes a 400 metros de un Scorpion significaba estar dentro del rango letal de su ametralladora coaxial y su cañón principal. Era un suicidio. Pero Ferrer tenía un plan, uno nacido de la pura desesperación. No atacaremos de frente. Usaremos tácticas de emboscada desde los flancos, como siempre. Pero con una nueva doctrina. Esperaremos a que los blindados pasen nuestra posición. Los dejaremos entrar en la boca del lobo. Luego les dispararemos al costado. 2 equipos por objetivo. El primero, si puede, apunta las orugas para inmovilizarlo, para hacerlo entrar en pánico. El segundo, el tirador más calmo que tengamos, apunta a la junta del blindaje con la torreta. Es arriesgado, carajo, pero no tenemos muchas más opciones. Se nos acaban los milagros. Ferrer solicitó permiso por radio al puesto de mando del regimiento para probar la táctica. La respuesta del coronel Jiménez fue escéptica pero pragmática: si funciona, cambiaremos la doctrina de todo el frente. Si no funciona, habrán desperdiciado munición que necesitamos desesperadamente. Proceda bajo su responsabilidad, capitán. Era la noche del 11 de junio, avanzando hacia la madrugada del 12. La posición defensiva de la compañía de Ferrer estaba en silencio, un silencio tenso, preñado de anticipación. La sección de Aguirre estaba oculta detrás de un afloramiento rocoso preparado específicamente para una emboscada lateral. Tenían 2 puestos de instalaza con ángulos de disparo perfectos hacia un corredor natural entre las rocas que la inteligencia argentina predecía que los blindados británicos usarían para flanquear las defensas principales de London. A las 2:17, la predicción se confirmó. El ruido sordo y característico de los motores Jaguar comenzó a oírse, rebotando en las piedras. 4 Scorpions de los Blues Androids aparecieron en la penumbra, avanzando en una formación de rombo hacia las líneas argentinas, sus siluetas bajas casi invisibles contra el terreno oscuro. El capitán Ferrer, quien había venido personalmente a observar, susurró en la radio: esperen hasta que estén completamente en la zona de muerte. No disparen hasta mi señal. Que se confíen. Los blindados avanzaron. 600 metros, 500 metros pasaron directamente frente a las posiciones ocultas de los argentinos. Los comandantes británicos, asomados por las escotillas, barrían el terreno con visores nocturnos, sin detectar la amenaza a su flanco. Estaban a 450 metros. Fuego, ordenó Ferrer. El primer equipo de instalaza disparó al Scorpion líder. El soldado, entrenado específicamente durante las últimas horas por el propio Aguirre, apuntó a las orugas. El proyectil salió con un silbido agudo, dejando una estela de humo blanco. Impactó.
La oruga izquierda del escorpión se partió con un chasquido metálico. El blindado giró bruscamente sobre sí mismo y se detuvo, su tripulación confundida. 3 segundos después, el segundo equipo disparó. Era Aguirre. Apoyó el tubo sobre una roca para estabilizarlo. Contuvo la respiración, el frío quemándole los pulmones. Alineó la mira exactamente sobre la junta entre el blindaje lateral y la torreta, el punto que él mismo había descubierto. El proyectil viajó los 420 metros en menos de un segundo. El impacto fue un destello blanco y cegador. Penetró. El chorro de metal fundido atravesó el compartimento de la tripulación y probablemente alcanzó la munición. El escorpión líder explotó en una bola de fuego anaranjada que iluminó la noche, el aluminio de su casco ardiendo con una ferocidad química e infernal. Primer escorpión destruido usando la técnica de Aguirre. Pero no había tiempo para celebrar. Los otros 3 blindados estaban girando sus torretas, buscando desesperadamente el origen del fuego, disparando a ciegas. Los equipos argentinos dispararon de nuevo. Segundo escorpión. Proyectil a las orugas. Impacto. Inmovilizado. El siguiente proyectil, disparado por otro conscripto que ahora sabía exactamente dónde apuntar, impactó en la junta del blindaje. Penetración. El segundo escorpión comenzó a arder. Los 2 blindados restantes, presas del pánico al ver a sus compañeros destruidos por armas que creían ineficaces, comenzaron a retirarse, lanzando botes de humo. Uno logró escapar en la oscuridad. El otro fue alcanzado en la oruga, inmovilizado, y luego rematado con un disparo de seguimiento a la unión del blindaje. 3 escorpios destruidos en menos de 4 minutos. 0 bajas argentinas en la emboscada. El capitán Ferrer estaba atónito, con lágrimas de rabia y orgullo en los ojos. Funciona, susurró por la radio. La puta madre que los parió, realmente funciona. Durante las siguientes horas cruciales de esa noche terrible, la táctica de emboscada lateral, apuntando específicamente a la junta del blindaje, fue distribuida por radio a todas las unidades de infantería en el perímetro de Puerto Argentino. Los resultados fueron devastadores para los británicos. Los soldados argentinos, que hasta ese momento se habían sentido casi impotentes contra los blindados, ahora tenían un punto débil que explotar. Se convirtieron en cazadores. Los comandantes británicos estaban confundidos. De repente, sus ágiles escorpiones estaban siendo destruidos por armas que se suponía que eran completamente inefectivas contra su blindaje. Los informes llegaron al cuartel general del general Jeremy Moore. El análisis posterior de los escorpiones destruidos revelaría rápidamente el patrón. Prácticamente todas las penetraciones fatales estaban en el mismo punto exacto, la unión entre el blindaje lateral y la torreta. Los británicos ordenaron modificaciones de campo inmediatas, soldando o atornillando placas de acero adicionales sobre la unión vulnerable y apilando sacos de arena en los flancos, pero esto tomó tiempo. Para cuando las modificaciones fueron completadas, la batalla por la capital ya se había decidido. El soldado conscripto Aguirre sobrevivió a la guerra. Su descubrimiento, aunque no pudo cambiar el resultado final del conflicto, salvó un número incalculable de vidas argentinas en esas últimas y desesperadas horas. Fue una pequeña victoria en medio de una gran derrota, un testimonio del ingenio y el coraje del soldado común. Su historia no se encuentra en los grandes libros de historia militar, ni se le concedieron medallas rimbombantes. Pero en las reuniones de veteranos del Regimiento 7, su nombre se convirtió en leyenda. Su descubrimiento enseñó a sus camaradas, y a la historia, una lección crítica y eterna. Incluso el enemigo más formidable, el blindaje más avanzado, tiene puntos débiles. Solo hay que saber dónde buscar. A veces, no se necesita un arma más grande o más moderna. A veces, solo se necesita un soldado observador, muerto de frío en un pozo de zorro, limpiando su arma después de la batalla, notando un pequeño detalle que todos los demás pasaron por alto. Una pequeña grieta en la armadura del gigante.